Tener que vivir prácticamente atado a una máquina por razones de salud es una auténtica condena, pero esa es la realidad de un 15% de la población española que padece alguna enfermedad renal. 1 de cada 10 sevillanos tiene problemas de este tipo y tiene que someterse a un tratamiento de hemodiálisis, pero no todos tienen cerca un centro donde poder recibir ese tratamiento. Hasta ahora el Servicio Andaluz de Salud los trasladaba en taxi, pero ese servicio acaba de ser suprimido y sustituido por ambulancias colectivas que son mucho más lentas. Y si complicada, se pueden imaginar, es la vida de estos enfermos que tienen que someterse a este tratamiento casi a diario, más ahora que van a sufrir mayores esperas y más tiempos en los viajes. El nuevo sistema de transporte ha empezado a activarse en localidades como Lebrija y los pacientes denuncian que ahora ir al tratamiento se puede llegar a convertir en jornadas incluso 10 horas, algo que también denuncia la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales en Sevilla, Alcer Gilarla, cuyo vicepresidente es el señor Mario Sánchez. Señor Sánchez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decimos, suficiente tienen estas personas como para ahora tener que soportar estas jornadas realmente maratonianas, ¿no? Exacto, el tratamiento ya nos lleva entre 4 y 5 horas durante 3 días a la semana, que ya es suficiente castigo para las personas que padecemos esta enfermedad. Si a eso encima le añadimos traslados que en lugar de 30 minutos se convierten a veces en traslados de 2 horas, 2 horas y media, más el tiempo de espera de la ambulancia que a veces no está a su hora, pues tenemos, como tú dices, jornadas maratonianas, jornadas que de 4 horas de tratamiento se convierten en de 10 o de 12. Que ya no es solamente, que también, la cuestión del tiempo, evidentemente, que se invierte, sino que estar, aparte del tiempo que estáis en el tratamiento, todos ese tiempo extra recorriendo distintos pueblos y localidades, empeora la propia calidad de vida de la persona que no ha podido llegar a casa a descansar. Claro, el problema de la ambulancia es que son ambulancias, como te he dicho antes, colectivas. La que algunas veces incluso van hasta 9 pacientes. Entonces, claro, el primer paciente que se monta en la ambulancia tiene que recorrer, tiene que hacer una excursión, digamos, Sí. hasta recoger al resto de pacientes. Entonces, claro, y a la vuelta igual. Entonces, estamos añadiendo horas de traslado a un tratamiento que ya de por sí es largo y es penoso, ¿no? Porque para hacernos una idea, no sé si tiene ese dato, ¿cuántas paradas hace una de estas ambulancias colectivas desde que recoge al primer paciente? Porque el último no tiene ese problema, pero el primero se traga luego todos los demás. Claro. Desde que recoge al primer paciente, por ejemplo en Lebrija, y llega al centro de hemodiálisis, ¿de cuántas horas estaríamos hablando? No lo sé, porque cada recorrido es diferente y cada caso hay veces que van 3, veces que van 4, pero ya digo, hemos tenido casos hasta de 9. Pues lo puedes imaginar, ¿no? Cada vez que ese paciente tiene que recorrer todo ese tiempo para recoger al resto de pacientes, pues ya digo, es un añadido, ¿no? Entiendo que puede haber rutas de 2, 3 pacientes, pero en algunos casos llegan a ser demasiado. Claro. Todos los pacientes, porque evidentemente hay grados de estados, ¿no? Frente a esta enfermedad, ¿todos los pacientes pueden someterse a esto? O sea, o tienen que tirar de otros recursos para no utilizar estas ambulancias colectivas porque realmente no pueden. Bueno, normalmente la ambulancia colectiva la utilizan personas que no tienen otra posibilidad de transporte, ¿no? No tienen medios propios, no pueden irse en su coche y no tienen familiares que puedan dedicarle el tiempo a llevarles a traerlos. Ten en cuenta que ese tratamiento son 3 días a la semana durante toda la vida, a lo mejor en el caso de un paciente, o durante muchos años hasta que llega a trasplantarse. Entonces, claro, no todas las estructuras familiares pueden soportar llevar a un familiar o a un paciente como esto a 3 días a la semana a una diálisis. Más estamos hablando de desplazamientos largos, ¿no? Porque si es un desplazamiento de la propia ciudad, para no se puede conseguir, pero un desplazamiento desde Lebrija o desde municipios que están más alejados de la capital, pues resulta más complicado, porque además tenemos otro problema, es que la gran mayoría, excepto uno que hay en Osuna, el resto de centros de diálisis están todos en Sevilla o en el área metropolitana. Es como condenar a una persona a tener, pues eso, estar con la persona a la que tiene que ayudar todo el día, el tiempo y el coste del desplazamiento. El Servicio Andaluz de Salud ha argumentado que esta decisión obedece a un intento de establecer una equidad en todos los territorios, pero claro, lo que no han tenido en cuenta es que no es lo mismo desplazarse desde Dos Hermanas o incluso Utrera que hacerlo desde Lebrija. Al final todo es una cuestión económica, entiendo. Claro, es lo que he comentado antes, los centros de diálisis están todos en la capital o en el área metropolitana, excepto uno, ¿no? Entonces, claro, las personas que viven cerca o en el propio área metropolitana pueden tener a lo mejor acceso a otras opciones, pero el que vive en Lebrija o en municipios más alejados, como puede ser la Sierra Norte o cosas así, lo tiene más complicado. Entonces, claro, ahí la equidad se trata de intentar darle a cada uno lo que necesita en función de las necesidades que tiene
diferenciadas por el sitio donde vive. No sé si os planteáis algún tipo de movilización para que esto se revierta y se vuelva a las cosas como estaban antes. Bueno, se están recogiendo firmas por parte de los pacientes y bueno, nosotros como asociación vamos a intentar hacer todo lo posible porque esto se revierta. Pues una auténtica pesadilla, insistimos, que ya tenían estos pacientes y que ahora van a ver acrecentadas por estos desplazamientos, en algunos casos, imagínense, de jornadas hasta 10 horas para poder seguir viviendo, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Mario Sánchez, vicepresidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales en Sevilla, Alcer Giralda, muchísimas gracias, un abrazo, Mario. Muchísimas gracias a vosotros.